Bueno, compañeros, a manera de introducción pues tenemos que los dípteros, a los cuales se les conoce comúnmente como moscas, son uno de los grupos más ricos en cuanto al número de especies identificadas. Este pues grupo nos aporta aproximadamente entre el 10 al 15% del total de las especies animales conocidas. Es así como esta corresponde pues a 150.000 especies al orden Diptera, de 925.000 conocidas pues de insectos actual en el mundo. Cabe recalcar que pues de las especies de moscas presentes en el mundo existen especies con importancia sanitaria e importancia económica, ya que pues algunas de estas nos afectan la agricultura y a la salud humana. En cuanto a la agricultura, pues suelen afectar numerosos cultivos y también pueden ser usados como parásitos o depredadores de otras plagas mediante prácticas de control biológico, utilizadas principalmente pues como parásitas y depredadores de insectos plagas como pulgones, chanchitos blancos y moscas blancas, entre otros. En cuanto a lo que es la importancia de la mosca de la fruta, pues tenemos que dentro del orden Diptera, cerca de 4.000 especies corresponden a moscas de la fruta y muchas de estas nos causan un perjuicio económico en cuanto a lo que es la agricultura. Y estas a su vez pues tienen una distribución mundial bastante extensa para géneros como lo que es Anastrefa y Ceratitis, eh, que dentro del territorio colombiano ya se encuentran algunas especies como Ceratitis capitata, Anastrefa grandis y Anastrefa obliqua. Ya en cuanto a lo que es la distribución en América, pues tenemos que en el caso de Anastrefa, esta se encuentra distribuida de lo que es Estados Unidos hasta la parte sur del continente americano. Entonces, ¿qué daño nos provoca esta mosca? Según pues el daño que provoque, estos pueden ser clasificados como directo e indirecto. Directo si es producido por el efecto pues de la picadura de la hembra sobre el fruto, eh, cuando ésta pues realiza lo que es la oviposición, y lo cual nos va a generar pues una vía de entrada a lo que serían los hongos y bacterias que posteriormente nos van a descomponer la fruta. Ya los daños indirectos pues son más que todo las restricciones impuestas por otros países a la exportación e importación de la fruta con riesgo de haber sido atacada por algunas de estas plagas, que son plagas de carácter cuarentenario, como ejemplo pues tenemos Anastrefa y Ceratitis capitata, que esta última pues ya tiene presencia aquí en Colombia. En lo que sería Antioquia, el Atlántico, la Guajira, Magdalena y el norte de Santander. Entonces, ¿qué se entiende pues en lo que son las prácticas de manejo de la mosca de la fruta? Tenemos que pues dentro del manejo integrado de plagas, para el control pues, de lo que sería la mosca de la fruta, se utilizan las trampas MAGPIE como método de monitoreo o vigilancia de población de la mosca. Entonces pues esta es una gran herramienta pues ya que nos sirve como sistema de monitoreo eficiente al incluir lo que son las trampas artesanales y atrayentes, utilizando pues actualmente en algunos estudios la orina humana como atrayente hacia las moscas. Y regularmente pues estas trampas MAGPIE son cebadas con proteína hidrolizada, la cual pues nos va a servir como un atrayente alimenticio. Entonces, ¿qué es una trampa MAGPIE? Esta trampa pues se compone de lo que es una base de embudo invertido y una campana transparente en la parte superior. Los insectos entran por un agujero que se encuentra en la base del embudo, pues esto debido pues al atrayente que usemos. Recuerden que pues para este estudio vamos a utilizar lo que sería la orina. Una vez dentro pues el insecto queda atrapado por la feromona o por el atrayente,
y la luz pues que entra a través de la tapa transparente. Esta trampa pues se utiliza regularmente acá en Colombia para el control o monitoreo de anastrefa, y nos sirve pues a lo que es la detección, la delimitación y el monitoreo pues de lo que sería la plaga. Entonces, ¿por qué la orina humana atrae los dípteros? Pues se dice que el amonio es la sustancia que atrae las moscas de las frutas hacia las fuentes de alimento y fuentes en las cuales ellas van a ovipositar, ¿no? Entonces, pues la orina, al ser una fuente de amonio, por eso pues se considera como un atrayente viable para dichas moscas. Mi nombre es Juan Felipe Benavides, voy a presentar el procedimiento de cómo hacer la trampa McFay. Para ello vamos a utilizar dos botellas por cada trampa que vayamos a hacer. La una será para el tratamiento, la cual llevará la orina, y la otra para el control, la cual llevará agua más un colorante. El primer paso para realizar la trampa será realizar 4 agujeros. Estos deben ser de aproximadamente 4 a 5 milímetros, lo cual mide la mosca de la fruta. Esto lo haremos de la siguiente manera. Clavo caliente, realizamos los agujeros en la parte superior de la botella. Y este procedimiento lo repetimos también en la otra botella. Una vez teniendo los agujeros en las botellas, vamos a proceder a llenarlas, la una de orina y la otra de agua con el colorante, aproximadamente hasta 4 centímetros desde abajo. Una vez llenas las botellas, adicionamos una cuerda para poderlas colgar. En mi caso voy a colgar estas en un árbol de naranja, preferiblemente que esté con fructificación. Las botellas se deben colgar en la misma rama a una cierta distancia entre sí. Este procedimiento lo vamos a dejar por una semana, y en una semana sacaremos los insectos que hay tanto en el tratamiento como en el control y haremos un recuento de ello. Y este proceso se realizará en 3 semanas. Bueno, mi nombre es Lucas Durán y en cuanto a la recolección de datos, se tuvo que a la hora de tomar estos, lo primero que se realizó fue un diagnóstico de las trampas en donde se verificó que éstas estuvieran en buen estado y que presentaran dípteros dentro de estas. Posteriormente se procede a retirar las trampas del lugar del muestreo. Como se puede observar en la imagen, se ve al compañero que se encuentra retirando la trampa del lugar del muestreo. Y posteriormente, como se observa en la siguiente imagen, se realizó una observación externa de la trampa que contenía orina y la presencia de algunos insectos. Después de lo anterior, se vació todo el contenido de las trampas en una tela blanca y se evidenció que la trampa contiene una gran variedad de insectos, como se puede observar en la imagen. Posteriormente se procede con la ayuda de unas pinzas y una lupa a identificar características morfológicas de estos insectos, como lo puede ser si estos presentan un único par de alas, si estas alas son membranosas o la presencia de alteridos, dado que el orden de interés que se buscaba capturar en estas trampas eran dípteros. Entonces, como observan la imagen, se ve en este caso un díptero, el cual está está en la tela y se está observando con la lupa. Por último, se organizaron todos los insectos catalogados como dípteros en una hoja de papel, los cuales fueron organizados en fila y se procedió al conteo para posteriormente registrarlos en los datos. Prosiguiendo con el tema, se planteó como objetivo el determinar si había una diferencia entre el número de individuos dípteros atraídos por la orina humana comparados con el número de individuos atraídos por el agua amarilla, que en este caso fue un agua colorada con cúrcuma. Entonces, como primer punto, tuvimos un análisis general de los datos del campo, en el que se realizó una gráfica en el cual se comparaba el promedio entre la orina y el control
en donde se observa que hay una diferencia estadística significativa entre los promedios del tratamiento con orina y el control. Todo esto se llevó a cabo mediante el programa PASS en su versión 3.24. De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar la prueba Shapiro-Wilk, en donde se determinó la normalidad de los datos, en donde se rechazó la hipótesis nula, dado que el valor P en el tratamiento como en el control fue inferior a 0.05, lo cual es una representación de que en este caso no hubo una distribución normal. Posteriormente se realizó el análisis estadístico de Mann-Whitney, donde obtuvo un estadístico de comparación de 1136.5 y se obtuvo un valor de la probabilidad de 5,1 por 10 a la menos 40, lo cual es un indicativo de que hay una diferencia estadística entre el tratamiento y el control. También se realizó el análisis estadístico de Shapiro-Wilk, pero esta se basó principalmente en el número de insectos muestreados por semana, donde se obtuvo un total de muestreos de 47 y al igual que en la tabla 1, se da que en los tres casos el valor de P es inferior a 0.05, lo cual rechaza la hipótesis nula, lo cual es un indicativo de que los datos no tienen una distribución normal. De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar la prueba no paramétrica para más de 2 columnas de Kruskal-Wallis, en donde se indica que no hay diferencia significativa entre el número de individuos dípteros capturados a lo largo del tiempo, siendo lo anterior verificado con el programa de Sigma Statistics en su versión 1.0. También se realizó un gráfico del número de insectos muestreados por semana, en donde se indica que no existe una diferencia estadística a través del tiempo con respecto al tratamiento. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, al no haber una distribución normal de los datos, causa que existan datos comunes entre las semanas. Finalmente, a manera de conclusión, se obtuvo la existencia de una diferencia entre los individuos dípteros que fueron atraídos por el control y el tratamiento. Dado que el número total de muestreos realizados tanto en el tratamiento como en el control, que fueron de 141, demostró que hay una diferencia estadística significativa en donde el tratamiento, el cual era la muestra con orina, atrajo un mayor número de individuos con respecto al control, que era simplemente agua teñida con cúrcuma.